Hoy nos toca hablar de prejuicios en general y lo vamos a hacer eh, dándole seguimiento a el texto de Norberto Bobbio sobre tal tema. Eh, el prejuicio es algo que nos ha acompañado durante bastante tiempo, es algo que es de alguna manera bastante curioso y es algo, no sé si ustedes tendrán la misma percepción, pero es algo de lo que uno o bien no siempre tiende a estar pensando generalmente cuando lo piensa porque lo está viendo en otros, pero pocas veces lo piensa uno en uno mismo, ¿no? Habrá que ver cómo se articularía esto conforme vayamos avanzando en la, en la explicación, ¿verdad? En la clase. En ese sentido, pues bueno, hay varias cosas que ver al respecto de esto. Vamos a ver, de una vez, así, sin muchísimo, sin muchísima vuelta y sin muchísimo preámbulo. Javier, ¿está por ahí? Sí, hola, profe. Hola, Javier, ¿cómo le va? Bien. Bien, Javier, a usted le voy a pedir, por favor, que me ayude con cuál es la definición de prejuicio que da Bobbio. Eh, Bobbio lo que dice que el prejuicio es como una opinión que nada más se acepta sin pensarlo racionalmente. Se hace pasivamente por tradiciones o costumbres o porque alguna autoridad lo impone. Y, y bueno, sí, es básicamente por inercia, como respeto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Ajá. y es errónea en muchas ocasiones. Bueno, para Bobbio es erróneo, sí, es erróneo. Ajá. Habría que hacer una aclaración a propósito de eso, la vamos a hacer ahora. Para Bobbio, ahorita para comentarte esto que estás diciendo, habría que decir que tiene dos ámbitos desde los cuales podemos decir que es erróneo. El primero, el que no es, digamos, el que nos hace convocar al prejuicio como tema, el primero es que es erróneo epistemológicamente. Y el segundo es que es erróneo porque resulta problemático socialmente, políticamente y por supuesto también éticamente. Esa segunda parte es la que nos va a interesar más, pero también me voy a referir a la parte epistemológica. Entonces, muy bien, Javier, ahorita te molesto más, pero sí, efectivamente, aquí está la cita de específicamente cómo define Bobbio este prejuicio en el texto, ¿verdad? Primero que nada, es importante hablar sobre que el prejuicio está en el ámbito de la opinión. Y esto es fundamental para el desarrollo y para la explicación que está haciendo Norberto Bobbio. Ahora, vean que esta es simplemente la definición que nos está dando Bobbio. Demos un paso hacia atrás, digamos, como para ampliar la perspectiva y verlo con otros ojos un momento. Y vamos a ver, si yo les digo a ustedes, sin, sin, sin tomar mucho en cuenta, digamos, poniendo entre paréntesis el texto de Bobbio, el texto que teníamos para esta semana, ¿qué significado tiene la palabra prejuicio? Así, solo, ¿qué es lo que se entiende habitualmente por prejuicio? Y esto se lo pregunto no a Javier y no al grupo propiamente hablando, a quienes les tocó este, hacer la guía, sino en general, lo pregunto. Cuando ustedes escuchan la palabra prejuicio, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo explicarían si les pidieran, no sé, que lo definieran? Alguien, por favor. Bueno, yo lo veo como cuando uno tiene como una idea eh, sobre algo, ¿verdad? Sin antes haberlo como conocido, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando uno tiene como un prejuicio sobre alguien, uno puede como hacerse sus propias asunciones antes de ver cómo es esa persona o así.
Valerie, ¿me podías dar un ejemplo, por favor? Bueno, como ese, que cuando uno conoce a alguien, digamos, como... Y es que, bueno, pensar mucho en estereotipos, entonces, si usted conoce a alguien que está estudiando, no sé, artes, usted, o sea, alguien le dice que tal persona está estudiando artes, entonces uno sabe que va a ser como una persona como artística, tal vez que pueda andar como con pinturas o algo así, ¿verdad? Porque es como un estereotipo. Tal vez, ajá, esa carrera también se ve como una carrera tal vez como, entre comillas, femenina. Entonces tal vez si alguien estudia artes, uno dice, ah, ok, va a ser una mujer o va a ser alguien como muy así. Y eso es totalmente falso, ¿verdad? O sea, uno puede ser de cualquier forma, pero eso es como un prejuicio, una idea que uno tiene antes de ver como en realidad a la persona. Claro, muchas gracias. En ese sentido, por eso, vean, ahí yo también puse la palabra estereotipo. Ahora que Valerie mencionaba este prejuicio sobre qué se espera cuando uno escucha que alguien estudia artes, imagínense qué se espera cuando uno dice que lo que estudia es filosofía. ¿Ya? Hay un montón de prejuicios, hay un montón de estereotipos sobre quienes estudiamos filosofía. Qué sé yo, que hablamos rarito, que somos barbudos, que no sé, que no se nos entiende lo que decimos o cosas por el estilo. Y por eso también puse ahí la pregunta de si los estereotipos en ese sentido son gratuitos, porque ciertamente hay muchas personas que dedicándose a la filosofía hablan extraño, hay muchas personas que dedicándose a la filosofía, cuando se les escucha hablar o cuando se lee lo que escriben, pues a veces tiende a ser difícil de comprender, por lo menos de buenas a primeras. Entonces, los estereotipos no siempre son gratuitos, a veces hay algún asidero, por lo menos, aunque sea, por débil que sea, algún asidero habrá a la realidad. El problema es que a partir del estereotipo uno realmente no está en capacidad efectivamente de explicativamente abordar un fenómeno, una circunstancia, una relación, a una persona o lo que sea, ¿verdad? Eso es un problema. Y aquí los ejemplos para el tema de hoy son muy abundantes. Yo he escuchado esto, no sé si ustedes lo habrán escuchado, que cuando le dicen a las personas que van a buscar trabajo, que tienen que cuidar mucho su presentación, que tienen que cuidar mucho la manera que entren aplomados a la entrevista de trabajo, porque dicen que los primeros 15, 20 minutos, 15, 20 segundos de la interacción en una cita de trabajo son determinantes para esa imagen que el reclutador o la reclutadora se hacen sobre uno. Y yo me quedaba pensando, pucha, ¿ya? O sea, y eso tiene que ver con que muchas veces las personas, efectivamente se basan en un montón de estereotipos, en un montón de preconcepciones, precisamente para interactuar con otras personas, ¿verdad? En la película esta de Will Smith, En búsqueda de la felicidad, hay una escena, no sé si la vieron, hay una escena cuando él, después de haber pasó preso una noche, y tenía una entrevista para que le permitieran ingresar a un programa de entrenamiento para un trabajo el día siguiente. Él había estado pintando la casa, entonces estaba en fachas, estaba manchado, y él tuvo que pasar la noche en la cárcel, de modo que al otro día cuando lo soltaran, apenas si le iba a dar tiempo de llegar a la entrevista, o sea, no tenía tiempo ni de cambiarse ni nada por el estilo. A él le tocó, o al personaje que interpreta Will Smith ahí, le tocó ir a una entrevista de trabajo en camiseta, manchado, mal dormido, sin bañar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno lo que dice es, ay, sí, en esas condiciones ir a pedir trabajo es así como terrible, ¿no? Precisamente por eso, porque lo esperable ahí es de que ni siquiera lo hubieran dejado participar de la entrevista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, en efecto, tenemos esa preconcepción, esa opinión adelantada, como de antemano, como decía Valerie, a propósito de lo que pasa. Ahora,
La pregunta que está al lado izquierdo de la lámina que tengo en presentación en este momento es importante. ¿Quién está libre de prejuicios? ¿Quién está libre de prejuicios? Voy a darle vuelta a la pregunta. Y aquí también voy a pedirle a ver si alguien tiene algo que contar. Pero, ¿alguna vez se han dado ustedes cuenta, han caído en cuenta de que ustedes tenían un prejuicio a propósito de algo? No sé, de pronto ustedes tenían una preconcepción, de repente ustedes actuaban a partir de estereotipos o cosas por el estilo. ¿Alguna vez alguien de ustedes se dio cuenta de eso? Y si nos puede compartir, ¿alguien? No. Nunca han tenido así una preconcepción, o sea, por lo menos que la hagan consciente. Porque el asunto con el prejuicio es que muchas veces es tan anterior, digamos, en el sentido de esa preconcepción, es tan independiente de aquello que se juzga, que muchas veces uno tiene preconcepciones, uno tiene prejuicios, funciona con estereotipos y la verdad es que ni se da cuenta. No sé, ¿alguien? Nadie. Ok. Bueno, les cuento entonces una anécdota que me pasó a mí. Una vez cuando yo era colegial, iba subiendo para mi casa y era ya como las 11 de la noche. Y resulta que de donde iba para mi casa, o sea, en la dirección que yo iba, pues yo iba en una calle, simplemente, en una calle solitaria. No era un lugar especialmente, peligroso, pero sí estaba muy solitario. Y de pronto veo que de la esquina, yo iba subiendo una cuesta y arriba quedaba en una esquina, de la esquina de pronto dobla un muchacho, ¿ya? En mis tiempos, a los muchachos como él, les llamábamos los pintas de Acerrín, ya los pintones de Acerrín, ¿ya? Era un muchacho así que vestía, visten como cosas como pesadas, como con spikes y con pelo largo, digamos, con botas, con burros, era así como, de alguna manera, era una indumentaria, en algún sentido, uno podría, de buenas a primeras, decir que es una indumentaria bastante agresiva, ¿no? Y yo lo vi donde venía bajando este muchacho, y la verdad es que yo podía devolverme, si el miedo me ganaba, yo me podía devolver como para ir a dar una vuelta, pero esa vuelta me implicaba por lo menos una media hora de caminata en una hora que no era la más adecuada y yo no sabía tampoco qué me iba a topar en esa vuelta. Y yo, la verdad es que yo no sabía si algo iba a pasar, pero la verdad es que donde yo lo veo que él viene bajando, digo yo, no, de aquí el asunto es apechugar y hacerme el valiente, ¿verdad? Y entonces empiezo a caminar más rápido. Yo en ese tiempo andaba medio mechudillo también, yo no era barbudo en ese entonces, pero sí andaba el pelo un poco largo, entonces yo dejé que el pelo se me desgreñara un poco y me metí las manos a la bolsa y empecé a caminar un poco más rápido de lo que iba, ¿verdad? Y entonces el muchacho iba bajando y yo iba subiendo, ¿verdad? Poco a poco nos íbamos aproximando. Y de pronto, mi sorpresa fue que cuando faltaban como unos 5 metros para que nos topáramos ya inevitablemente, el muchacho cruzó la calle. Y muy probablemente ahí lo que sucede es que el muchacho tenía tanta desconfianza de mí como yo de él en ese momento. Y entonces eso me hizo pensar, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? O sea, está tan asustado él como yo, esto es tan solitario para él como para mí, y la verdad es que uno no sabe qué esperar ni en su caso ni en el mío, ¿verdad? Y eso es básicamente una preconcepción, un prejuicio. Y yo tengo que admitir que para aquel entonces, pues yo le tenía de alguna manera, un prejuicio a las personas que como él vestían de esa manera y tenían el cabello de esa manera y caminaban y eran de esa manera, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, profe, está buena la historia.
Bien, entonces vuelvo a Javier, de nuevo. Javier, también en la pregunta primera hacemos una diferencia entre prejuicio colectivo y prejuicio individual. ¿Te puedes referir a ello, por favor? Bueno, el prejuicio individual era más como algo, valga la redundancia, de un individuo, que solo una persona tiene una concepción acerca de algo o alguien. Entonces es más como, por ejemplo, una superstición, como el mal de ojo que decía en la lectura. Eso es algo independiente de la sociedad y de lo que los demás piensan. En el colectivo la diferencia es que es algo que puede tener raíces culturales, históricas, y en realidad se basa como en todas las relaciones sociales que existen, porque, por ejemplo, em, lo del racismo es un prejuicio colectivo que, este, bueno, tiene algunas expresiones institucionalizadas, en especial como en países como en Estados Unidos, que han tenido una historia muy divisoria en ese sentido. Entonces, es más como de toda la sociedad, no solo como algo que una persona individualmente de los demás piensa. Claro. Muy bien, muchas gracias, Javier. En este sentido, la distinción que hace Bobbio es precisamente ese. El prejuicio colectivo tiene que ver con el que se da entre grupos sociales, ¿verdad? Y generalmente, o al menos a él le interesa analizarlo, como estas ideas que se dan de un grupo social hacia otro grupo social. Lo de las supersticiones, que Bobbio lo toca un poco en un par de partes del texto. Lo de las supersticiones es muy curioso porque también son ideas preconcebidas, ¿verdad? Y de todo eso hay ejemplos en nuestro entorno. De todo eso hay también, digamos, ejemplos. Por ejemplo, alguien que me diga un ejemplo de una superstición. ¿Alguien es de campo aquí? O de ciudad, no sé, también en la ciudad debe haber supersticiones. ¿Alguien maneja algún tipo de superstición que pueda compartir? Profe, como eso de que uno no puede pasar debajo de una escalera abierta porque es mala suerte, así. Típico. ¿Cuál otro? Lo de no usar una sombrilla abierta debajo Dentro, del techo. dentro de una casa. Sí, ¿qué otro? Un gato negro, ver un gato negro. Tenerle miedo. Sara Ese me pone. dicen a mí mucho, profe. ¿Cuál? El gato negro. El del gato negro. Sí, porque yo tengo como 5 gatos negros, entonces siempre me dicen algo. Ya. En el chat Sara puso que el espejo, cuando un espejo se rompe, eso implica mala suerte. También, ustedes, no sé, ustedes habrán escuchado alguna vez cómo mucha gente trata de quitarle el hipo a un bebé. ¿Cómo? Con el papel. El papelito. Con un papelito, ¿cómo? Uy, pero eso sí sirve, profe. Ay. ¿Cómo que sí va a servir? Sí, claro. Sí, es que hay mucha gente que lo que hace es que cuando un bebé o una bebé tiene hipo, le ponen un papelito mojado en la frente, se lo pegan. Pero ¿cómo que sí sirve? Sí, sí. ¿Usted lo ha intentado, profe? Vea, es que, vamos a ver, más bien le voy a decir por qué no, por qué no lo intento, porque yo no tendría la menor noción de cómo causalmente un papel mojado en una frente se podría relacionar con el hecho del hipo. Yo tampoco sé cómo funcionan, pero o sea, cuando uno se lo hace, sí, o sea, deja de tener hipo el bebé. Ok. Yo ¿Cómo le digo que no le creo? Digamos. También en nuestro entorno es muy común ver a niños o a niñas, ¿verdad? Con hilos rojos en el brazo derecho, creo que es. ¿Han visto eso? No, nunca. Sí, Profe, ¿dónde aquí dice lo usan cosas tan mucho. raras?
Lo del hilo rojo es para evitar que le echen el mal de ojo. Exactamente. Entonces se lo ponen especialmente a niños o a niñas que son muy bonitos. Porque cuando la gente ve niños bonitos le echan el mal de ojo. Entonces como que eso hace que el niño se ponga menos bonito o algo así por el estilo. Aquí Imagínense. es a todos los bebés recién nacidos. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿Aquí a dónde? Bueno, esa zona de San Carlos de Chile. Imagínense. Bueno, yo crecí en Acerrí y mi mamá es de Guanacaste y mi mamá, por ejemplo, a mí, cuando había un arco iris me decía que no lo señalara, que si uno lo señalaba el arco iris se desaparecía. Y entonces, por supuesto que la próxima vez que uno veía un arco iris, pues por supuesto que uno lo señalaba. Y mi mamá corría a que no lo señalara porque se desaparecía. Y mi mamá a la fecha considera que un arco iris se desaparece si uno lo señala. Y esos son preconcepciones. Ahora que dice señalar, señalaron aguacate también. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, mi abuela nos pegaba si señalábamos aguacates porque se caían, se suponía. Y no se maduraban entonces. Ajá. Oiga, ese sí está nuevo, ese lo voy a apuntar. Un ayote, dice Gerald, lo de señalar el ayote. Sí, profe, no se acuerda. Yo le había contado a usted hace mucho tiempo eso, que en mi casa no puedo señalar a los ayotes porque todo el mundo se me queda viendo feo. Bueno, no lo señale entonces. No, yo soy un maléfico, yo sí lo señalo. Para enojar a mi abuela. Claro. Ahora, insisto, lo que más nos interesa no es tanto los prejuicios estos que tienen que ver con supersticiones, que, vamos a ver, de alguna manera son política y moralmente, éticamente inocuos, ¿verdad? No pasa mayor cosa si la gente cree que el ayote se va a malograr o que el aguacate se cae, o eso, digamos, no tiene consecuencias demasiado grandes. Ahora, hay otra cosa. Hay prejuicios que son, generalmente, y corríjanme si no, cuando uno escucha la palabra prejuicio, uno tiende a pensar en que es algo malo, ¿no? Como que es algo negativo, porque lo que hace esta preconcepción es que quien sostiene el prejuicio, quien cree el prejuicio, quien lo suscribe, generalmente lo que pasa con esta persona es que opina, considera algo, por así decirlo, negativo de aquello sobre lo cual el prejuicio versa, digamos. Si hay prejuicios, si uno tiene un prejuicio contra, qué sé yo, un tipo de personas, entonces generalmente el prejuicio es en negativo, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que les decía ahora, que las personas que se dedican a la filosofía hablan raro, no se les entiende, cosas por el estilo. Generalmente, bueno, como les decía, son cosas que se opinan de otros. Por ejemplo, hay muchas veces, hay muchos ejemplos posibles de los prejuicios contra otros géneros, por ejemplo. Los prejuicios de los varones en relación con las mujeres, o de las mujeres en relación con los varones, los prejuicios contra otros grupos sociales, todas estas ideas preconcebidas que tienen, qué sé yo, los jóvenes de los viejos de los jóvenes, los viejos de los niños de los viejos, los pobres de los ricos de los pobres, los josefinos de los de las provincias periféricas, ¿ya? Los guanacastecos tienen prejuicios sobre los josefinos generalmente, ¿ya? A quienes generalmente llaman cartaguillos. Sobre la gente de Limón hay prejuicios, sobre la gente, no sé, de Punta Arenas también hay prejuicios. Entonces, hay muchos prejuicios y generalmente son negativos. Hay algunos casos en que los prejuicios son en positivo. Por ejemplo, cuando, no sé, les pongo este ejemplo. Cuando muere un niño o una niña, lo entierran en un ataúd ¿de qué color? ¿De qué color es el ataúd en el que entierran a los niños? No tengo idea, profe. Blanco. Blanco. Blanco, sí, claro, blanco. ¿Por qué?
No sé, por pureza, puede ser. ¿Por qué? Porque se considera que un niño es alguien puro. De hecho, la gente cuando se ve la escena esta, que tiende a ser un poco triste, bueno, bastante triste, de hecho, de que lo que se lleva es un féretro blanco, la gente dice, ve, ahí llevan un angelito, ¿no? ¿Por qué? Porque el prejuicio es que los niños son puros, son angelitos, son buenitos, ¿verdad? Y eso es falso. Eso es falso, o sea, no necesariamente. Hay niños y niñas que son realmente bichos malos, 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 ¿ya? Pero nuestro prejuicio cultural es que los niños son puros, son buenos, son honestos, ¿ya? Y no es cierto. Y incluso tiene que ver con sus etapas de desarrollo. Hay momentos en que los niños son súper egoístas, son completamente egocéntricos, son súper interesados, no sé, malos bichos, como les decía. Y ese sería un ejemplo de un prejuicio que construye en positivo a aquella persona o aquel grupo sobre quien versa, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues ese tampoco lo toca Norberto Bobbio, pero lo podemos leer. Bien, entonces, recapitulando lo que veíamos también con Javier, hay tres cosillas que es importante entonces. La primera ya la dije, que el prejuicio está en el ámbito de la opinión. La segunda es que es acrítica y pasivamente aceptada, o sea que no cuestionamos, no sometemos a crítica al prejuicio realmente. Lo cual evidentemente es un problema, ¿verdad? Y que además la otra característica que tiene el prejuicio es que es sumamente difícil de desinstalar, ¿verdad? Es sumamente difícil de desinstalar precisamente porque como es parte de una opinión que es pasiva, que es acrítica, que se da por costumbre, entra, según Norberto Bobbio, en el ámbito de lo no racional, ¿verdad? Se parece más a algo pasional, ¿verdad? A algo que tiene que ver con esas valoraciones, con esos juicios de valor que tenemos sobre las cosas, que con una opinión, digamos, reflexiva, consciente, crítica, adecuada de las cosas. Les decía anteriormente que el prejuicio tiene este ámbito político que ya hemos visto, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo es que a partir de una preconcepción nosotros llegamos a tener juicios valorativos a propósito de otras personas, a propósito de ciertas circunstancias, a propósito de, bueno, de cosas diversas, ¿verdad? Ahora, nada más me voy a referir así, de carrerita, a el problema epistemológico que tiene el prejuicio. Un prejuicio es epistemológicamente un problema en función de que aquello que trata de describir está mal construido. A partir de generalizaciones, a partir de lugares comunes, a partir de ideas preconcebidas, uno no puede generar una explicación que sea eficiente de una realidad cualquiera que sea. Por eso cuando uno dice o cuando uno parte del hecho de que un grupo social, un grupo etario, un grupo gremial, un grupo profesional, un grupo de género, cualquiera cosa que ustedes quieran ahí, cuando uno parte del hecho de que son de una determinada manera, y a uno nadie lo saca de esa idea, bueno, es porque realmente desde el punto de vista del conocimiento que uno ha construido de lo que esas otras personas son, de lo que esas otras circunstancias son, ese conocimiento ha sido construido de mala manera. Y por eso es que epistemológicamente es problemático el prejuicio también, porque nos da la sensación de que nos estamos refiriendo a algo, a alguna cosa que es objeto de no sé, de nuestro discurso, de nuestra reflexión, pero ese objeto está mal construido, está construido a partir de malos supuestos, es muy laxo, digamos, en sus pretensiones, en sus posibilidades también. Y esto obviamente es un problema, es un problema. También por eso es que Norberto Bobbio dice que el prejuicio
pertenece a la esfera de lo no racional. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. No, bien. Entonces, María Fernanda Calderón, ¿estás por ahí? Sí, profe. Muy bien, María Fernanda. En la segunda pregunta ya entramos básicamente a lo que es discriminación. Entonces, usted me ayuda diciéndome, por favor, ¿qué es discriminación? Bueno, la discriminación sería una consecuencia directa del prejuicio Ujú. y es una distinción injusta de un grupo dominante, que lo que hacen es que reconocen la diferencia entre los individuos de un grupo y los individuos de otro grupo y le asignan inferioridad a uno de estos grupos. Y bueno, tras esto, lo que hacen es castigar a ese grupo por la diferencia, lo que ya sería la discriminación. Ok, muy bien. ¿Me das un ejemplo de discriminación? Sí, por ejemplo, en Costa Rica se da la violencia hacia, por ejemplo, las personas que son pertenecientes a la comunidad LGBT+, porque se les asigna una diferencia de que, por ejemplo, no son del mismo género que las personas que se identifican como hombres o mujeres o no tienen la misma orientación sexual. Y tras estas diferencias se les asigna que son inferiores y luego se toma acción ante esta inferioridad, que sería la violencia contra ellos. Muy bien. Entonces, la pregunta que seguía era, y así ya puntualmente y en tus propias palabras, ¿cuál sería la diferencia entre prejuicio y discriminación? ¿En qué se distingue un prejuicio de una discriminación? Bueno, el prejuicio y la discriminación son diferentes porque el prejuicio sería, eh, digamos, asignarle a una persona o un grupo una opinión sobre su diferencia y hacerlos inferiores. Pero ya la discriminación sería tomar ese prejuicio y llevarlo más allá y castigar a ese grupo por esa diferencia que tienen junto al otro grupo. Perfecto. Claro, claro. En este sentido, Norberto Bobbio trae a colación un par de, un par de términos, que uno es el de desigualdad natural y el otro es el de desigualdad social. Entonces, tal vez Emma me ayuda con esta diferencia. Emma, ¿qué sería una desigualdad natural? ¿Cómo lo podemos explicar? Y lo de la desigualdad social, o sea, explicarme estos conceptos, por favor. ¿Está Emma por ahí? ¿Fiorella estará por ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, Fiorella, ¿usted me puede ayudar con esta diferencia? Sí, bueno, la desigualdad natural, según Bobbio, es una diferencia que se puede ver a simple vista, como el caso de la diferencia natural entre hombres y mujeres, que físicamente no somos iguales. Ok, Pero la desigualdad social es ya la que se crea en la sociedad. Digamos, el hecho de que tal vez hombres y mujeres no somos iguales, pero merecemos derechos similares, o iguales de cierta forma. O la desigualdad social de un hombre heterosexual y un hombre homosexual, que físicamente son iguales, pero ante la sociedad, por tener gustos distintos, son desiguales. Pues eso fue lo que entendí yo. ok, está bien, perfecto, muchas gracias. En efecto, Norberto Bobbio parte de un hecho,
hay que entender que aquí en las sociedades, digamos, una cosa distinta es las características o los rasgos que tienen las personas, y otra cosa es el lugar social que simbólicamente se le otorga o se le permite, digamos, tener a una persona a partir de esas características. Son dos cosas completamente distintas. En este sentido, partimos del hecho de que aquí lo que estamos es tratando de fijarnos en las individualidades o en las peculiaridades, mejor, más que en las individualidades, en las peculiaridades que tendrían los individuos que pertenecen a un grupo determinado o que podríamos catalogar en un grupo determinado, porque esas peculiaridades son importantes, ¿verdad? En ese sentido, vean que aquí no estamos hablando desde el punto de vista legal, como la igualdad aquí no es la igualdad legal, no es la igualdad que en principio todo mundo debería tener ante la ley, sino que estamos hablando de esa igualdad que de hecho, efectivamente, no se da entre diferentes individuos. Hay individuos que, bueno, los individuos se distinguen entre sí, o bien por sus preferencias, o bien por sus características, o bien por sus necesidades, ¿verdad? Y esa diferenciación se da en los hechos. Ahorita vamos a ver qué es un hecho. Se da de hecho, ¿verdad? Efectivamente. Yo, por ejemplo, yo mido 1,63 m. Yo soy realmente pequeñito, ¿verdad? Y eso establece que efectivamente yo me distingo de muchas personas que miden más, ¿verdad? Me pasa mucho que muchas veces en clase cuando era presencial y nos quedábamos hablando de alguna cosa así alrededor del escritorio o algo así, yo tenía que ver a mis estudiantes para arriba porque generalmente hay muchos en los grupos que son más altas o más altos que yo, ¿verdad? Eso es una desigualdad natural, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? O sea, son desigualdades que se dan en los individuos porque precisamente los individuos son peculiarmente diferenciados, ¿verdad? Y son de muchísimos tipos, ¿verdad? Estas desigualdades. La desigualdad social, el asunto es que no existe si no es porque hay una especie de acuerdo, de convención, de concepto ahí, que otorga el lugar simbólicamente distinto para cada uno de los diferentes, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, lo que decían ahora, no es lo mismo socialmente hablando en un país como Costa Rica ser costarricense que ser extranjero. No es lo mismo ser heterosexual que ser homosexual. No es lo mismo ser afrodescendiente que no serlo, ¿verdad? No es lo mismo, no sé, no es lo mismo, qué sé yo, tener un entorno educativo, haber tenido acceso a un entorno educativo determinado, que no haberlo tenido, ¿verdad? Y precisamente en cada uno de esos lugares son lugares sociales, construidos a partir del pacto social, del contrato social, de las convenciones según las cuales nosotros funcionamos como sociedad. Ahora, el asunto que vamos a ver acá es que las desigualdades naturales y las desigualdades sociales, el problema es que también entendemos que la desigualdad social se impone de una manera lesiva cuando a partir de lo que se considera de las otras personas, a partir de cómo se valoran estas personas, se les
se les trata con algún tipo de violencia. En este caso, a partir de la desigualdad social, se genera algún tipo de discriminación, que es básicamente lo que estamos viendo con Bobbio. No sé si tendrán alguna pregunta hasta el momento o algún comentario. Bien, entonces, nos podemos devolver un toquecito para, para la pregunta también 3. En ese sentido, vi que ya se conectó Emma. ¿Está por ahí, Emma? Sí, profe, perdón, es que se me fue el internet. Sí, claro, eso pasa mucho últimamente y hay mucha gente conectada. Emma, ahora le voy a pedir ayuda en el sentido de que Norberto Bobbio explica la discriminación como un encadenamiento de 3 fases. Empezamos por lo que es un juicio de hecho, pasamos por un juicio de valor y llegamos a la discriminación. Pero en este momento yo le voy a solicitar a usted la ayuda en relación con que usted me puede definir qué es un hecho y qué es un valor. En este sentido, ¿qué tiene que, y cómo es que entendemos eso que es un hecho en el juicio de hecho y eso que es un valor en el juicio de valor, si es tan amable? Sí, un juicio de hecho es como cuando una persona ve a alguien que es diferente y dice, ¿verdad? Nada más, o sea, se da cuenta de que son diferentes, se da cuenta que no son iguales. Claro, Ya pero, un Ajá. perdón que le interrumpa. No, pero yo quiero, todavía no quiero que se refiera al juicio de hecho, ni al juicio de valor, sino que qué es un hecho y qué es un valor. Ok, Sí. ok, un hecho es como, no sé, o sea, por lo que yo entiendo es como que nada más es así, es que no sé cómo explicarlo. Y ya un valor es como, ya tiene que ver con el valor que se le da a cada persona. Ok, dame un ejemplo de un hecho y dame un ejemplo de un valor, entonces. Em, un ejemplo de un hecho puede ser, digamos, como ver a una persona, no sé, que es negrita y decir que es que esa persona es diferente a mí. Ujú. Ajá. Y digamos, ya con respecto al valor, sería como decir que porque esa persona es de piel oscura, es inferior a mí que soy blanca, no sé. Sí, claro. La diferencia tiene que ver con lo siguiente. Un hecho es algo que se da. Es algo que se da, es algo que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que es un hecho que es de día. Es un hecho que, por ejemplo, aquí yo estoy en Montes de Oca y es un hecho que Montes de Oca está soleaditico en este momento, ¿verdad? Eso es un hecho, es algo que está pasando, es algo que ocurre. Pongamos otros ejemplos. En este momento estoy viendo por la ventana y veo que se mueven las ramas de los árboles, de donde se sigue necesariamente que está corriendo también viento, ¿verdad? Sabemos que es un hecho que en este momento el planeta está girando. Sabemos que es un hecho que, bueno, pues que el sol sigue encendido, puesto que pues, nos está llegando su luz. ¿Ven? Hechos son cosas que suceden, ¿verdad? Ahora, el valor que hay detrás del juicio de valor o como fundamento de un juicio de valor tiene que ver con el lugar simbólico que nosotros le damos y le otorgamos o el papel que ponemos a jugar a ese hecho. Ven, por ejemplo, está soleado el día, ¿verdad? Eso es un hecho. Eso es un hecho. Si estuviéramos en desacuerdo a propósito de eso, tendríamos que remitirnos a las cosas, tendríamos que, qué sé yo, fijarnos por la ventana para ver qué es lo que está pasando. O sea, cuando yo digo es un hecho que es de día, pues en este momento es imposible que, por ejemplo, acá en Costa Rica, podemos decir, es un hecho que es de día en Costa Rica. El asunto es que si alguien me dijera, no, eso no es un hecho, es mentira, o sea, no es de día en este momento, entonces podríamos dirimir la contradicción simplemente remitiendo
a aquella cosa a la que nos estamos refiriendo para revisar efectivamente cuál de las dos afirmaciones es la adecuada, ¿verdad? Los hechos se pueden comprobar, los hechos se pueden corroborar entre sí. Son susceptibles de ser revisados, y en ese sentido pues sí, de que cualquier discrepancia, cualquier contradicción a propósito de un hecho pueda ser, se pueda solventar fácilmente. Con el juicio de valor, el asunto es que las discrepancias no necesariamente se resuelven, ¿verdad? Y muchas veces las discrepancias en relación con los valores no se resuelven, de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo decir que en este momento el día está soleado, que eso es simplemente lo que estamos hablando, es de un hecho, que afirmar que a mí no me gustan los días soleados. Son dos cosas distintas. De alguna manera se refieren a lo mismo, pero una es completa, o mejor dicho, únicamente descriptiva, por decirlo de alguna manera, cuando yo digo el día está soleado, y la otra es valorativa. En ese sentido, le otorgo un lugar simbólico, le doy una valoración simbólica al hecho del que estaba haciendo referencia. Sí, entonces, Emma, cuando volvamos de la pausa que vamos a hacer, me ayudas ahora sí con los juicios tanto de hecho como de valor.